a la palabra del Señor, la lectura en esta hora. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Vamos a leer para avanzar con la lectura. ¿Ya lo encontró? Amén. Leamos todos del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche que nos permites reunirnos. Gracias por la lluvia, Señor, que se ha detenido para darnos tiempo de orar, de poder tener también este tiempo, Señor, de aprendizaje. Te agradecemos por este día, Señor, y oramos para que esta semana sea de bendición, estando en tu casa, Señor. Oramos también por aquellos que tienen dificultades, grandes necesidades, Señor. Sé propicio en esta noche y regálanos un milagro más, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Obediencia y amor. Obediencia y amor es lo que vamos a estar viendo en esta hora. Obediencia y amor. Nos habíamos quedado del capítulo 1, versículo 10, que el pastor Eric estuvo hablando. Es solo para tener una referencia, vea lo que dice el versículo 9 y 10. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La división de la epístola refleja que continúa el capítulo 2, versículo 1, termina hasta el versículo 2. Lo vamos a seccionar ahora para poder tener eso. Entonces, cuando habla la palabra del Señor, vimos que el mensaje de Dios, el mensaje que traía Juan es que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, el mensaje del apóstol Pablo, tanto hablar del apóstol Pablo se me queda, del apóstol Juan, quiere dar a entender en esta hora la obediencia y el amor que todos nosotros tenemos que tener. Y es bien interesante poder ver que si la vida del creyente no es consecuente a lo que profesa, hay un engaño. Y es lo que el apóstol el apóstol Juan, lo voy a poner aquí en Juan en rojo, el apóstol Juan nos enseña, y es que no debemos de nosotros de engañarnos, como lo decía en el versículo anterior. Lo quiero tomar para que nosotros podamos ver. Vea lo que dice el versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, la obediencia tiene mucho que ver en entender que la vida, la conducta, la vida del cristiano se rige por la palabra de Dios. El problema es de que si nosotros entendiésemos que la obediencia y el amor van unidos. Hay cristianos que son obedientes, pero no tienen amor. Son obedientes, son buenos servidores, vienen a la iglesia, pero odian al prójimo. Se vienen enojados de sus casas, tienen obediencia, van a ganar almas, vienen a servir, a escuchar su culto, pero tienen raíces de amargura, o sea, tienen aquel resentimiento hacia una persona, si lo podemos tocar así, la raíz de amargura. O sea, si sienten aquello, y por eso no se sientan allá y sentarse con los hermanos, que debería ser algo natural, con que se sentaba en el estadio donde tiraban orines y todo lo demás, y aquí no se quiere sentar con los hermanos que vienen bien olorosos. Huele el que tiene a la par, bien bañado, y allá usted sin camisa tirando sudor. Ahí sí no dicen nadie, ¿verdad?
Entonces, puede tener obediencia, pero no tiene amor. Otros dicen tener amor, aman al Señor, pero grandes desobedientes. No obedecen a la palabra del Señor, les da igual tomar, ir a los bailes, a la fiesta y tienen una vida de engaño. ¿Por qué? Porque no practican la verdad. Pero dice el versículo 7, tomando referencia: pero si andamos en luz, o sea, en la comunión del Señor, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, el amor. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, llega hasta el capítulo 2 y vamos a ver acá que la causa de la presencia del pecado en las personas nos hacen a nosotros batallar cada día con la decisión. Desde que usted sale de su casa, bueno, desde que se levanta, usted tiene la determinación en su corazón si obedecer ese día o no obedecer. Diario se presta para que usted pueda, si obedecer o no. Y recuerde que el pecado siempre va a estar en este mundo. ¿Por qué? Todavía está la maldad. El Señor sigue regenerando nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro corazón, y debemos de entender eso. Entonces, vea lo que dice el versículo 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente que contamina. No, si para encendernos en un momento, hermano, el autobús no lo dejó en la parada que era y usted le sacó hasta la abuelita al motorista, se enoja, aquí ay, qué bárbaro, y o sea, se presta para hacer eso. Pero cuando nosotros entendemos que si estamos en la luz de Cristo, nuestra vida se rige conforme a la palabra de Él. Y si tenemos amor hacia Él, tenemos que guardar sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, quiere decir que permanecemos en Él. Y si permanecemos en Él, nuestra vida debe ser consecuente a lo que nosotros profesamos. Vea cómo dice, arranca el versículo 1 del capítulo 2. Dice así: hijitos míos. Vea la ternura con que el apóstol Juan les habla a los creyentes. Recuérdese que muchos creen que el apóstol Juan desde Éfeso escribió estas epístolas. Y la forma de decir hijitos míos no quiere ofender a nadie, quiere mostrar un mensaje. ¿Por qué? Mire, un consejo jamás se da gritado. Un consejo no se grita. Ya te dije que vas a terminar en la calle. ¿Usted cree que le van a hacer caso? Si usted sabe, después del gran sermón, vas a comer, sentate, y se terminó todo, pues. Si es la técnica que se han descubierto ahora los hipotes. Pero cuando usted llega a alguien, es que esos momentos son únicos, ¿verdad? Cuando alguien le dice, ¿podemos hablar? Y usted no sabe lo que van a hablar. Sentadito, tranquilito. ¿Por qué? Por eso dice, vea bien, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Hijitos míos se refiere, dijimos, a los creyentes que habían conocido el evangelio a través de él o a través de otros mensajeros, otros cristianos que habían llevado. Pero cuando dice estas cosas os escribo para que no pequéis, el apóstol Juan quiere conducir a los creyentes para que ellos puedan ver que nosotros que estamos en luz debemos de ser guiados a una vida de santidad. Pero el problema es que confundimos la santidad con algo súper espiritual, que solo los líderes, solo los pastores, la forma de hablar, la forma de orar, la forma de caminar. ¿No ha visto? Entre más grande la Biblia, como que mayor es la unción, ¿verdad? Sí. Y es lo que se ve en el colegio de teología cuando uno estudia. Los primeros años llevan comentarios y libros así, ¿ve? Pero todo en los libros, no en la cabeza usted. y como antes hacían los hipotes cuando sacaron las USB, ¿verdad? Toda la información aquí, menos en el cerebro.
Entonces, cuando habla que nos quiere guiar a una vida de santidad, es cuando nosotros debemos de entender que la santidad es apartarnos de un estilo de vida de pecado para la obediencia de la palabra de Dios. Y eso todos lo entendemos. Ser obediente trata la manera que comienza en el corazón para dejar de vivir una vida de engaño. Y no hay cosa peor que engañarse uno mismo. ¿No ha visto? En cosas pequeñas. Si no me veo tan gordo, dice uno. No, si yo no soy tan malo. Si no ha de ser malo una cerveza, el cigarro. No creo que los hermanos se opongan. Fíjense bien lo que le voy a decir. Si yo necesito aumentar mis ganancias aquí en el negocio, yo aunque sea de esas regias voy a vender. Vende cerveza, si no es malo. A los que ahí viven cerca y bien amables, siéntense, le destapa. Después que tocaba la Biblia y toca la regia, ¿verdad? Y fíjese bien, después que recoge todo el dinero, lo echa en la ofrenda a usted. Señor, aquí te cumplo. Y después de vender cigarro, vender cerveza, vender alguna cosa indebida. Gracias. Después de haber hecho eso, o sea, es normal. La ganancia de la cerveza, allá la ofrenda y hasta, no por tristeza ni todo lo demás. Y ahí lo echa, ¿por qué? Porque se acostumbra a una vida de engaño. Se siente feo, hermano, engañarse. Yo creo que todos hemos pasado esa etapa de engañarnos pensando que estamos haciendo lo correcto. No, si no es malo. Imagínense que el apóstol Juan quiere que nosotros vivamos una vida de santidad a través de entender la palabra del Señor. Y esa obediencia está en obedecer, valga la redundancia, la palabra de Dios. Yo sé que usted conoce este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, una vida constante de someternos a la palabra de Dios me va a ayudar a mí a alejarme de una vida de pecado. ¿Por qué? Porque yo conozco la voluntad de Dios, me hago responsable de obedecerla y cuando no lo obedezco estoy en desobediencia. Y si desobedezco, ya no tengo ese amor. Fíjese bien, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero dice también el Salmo, ahí mismo el Salmo 119, 9 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y dice después el otro: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, cuando el apóstol Juan está diciendo eso, nos habla sobre la conducta que tiene que ser regida por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros desobedecemos el mandamiento y nos engañamos y vivimos una vida de engaño, pero decimos tener una comunión con el Señor, lo que estamos haciendo es practicar la mentira. Vea cómo dice el versículo 1, lo volvemos a leer. Y dice así el versículo 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, vamos a quitarle la palabra alguno. Quiero que ponga su nombre porque yo lo puse el mío y cabal me pegó, fíjese. Así es que a la cuenta de 3, en vez de decir alguno, diga su nombre. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si Jaime hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando dice que tenemos abogado, nos está hablando que nosotros somos culpables, porque todos somos pecadores. Vea bien, estas cosas os he escrito, ¿qué? La palabra de Dios, para que no pequéis. Si es por eso la obediencia
me lleva a mí a tener una responsabilidad. Si usted no tiene obediencia y amor, no tiene nada. Y es por eso algunos no se bautizan porque no quieren obedecer. No voy a preguntar quién no se han bautizado, pero deberían de bautizarse. No va a esperar 10 años a ver si entiendo o no entiendo. Media vez usted ha pasado por el discipulado de nuevos miembros, le explican todo y luego se bautiza. Pero va a pasar 2 años queriéndose esperar tal vez, y será, y todavía se persina, va a la iglesia allá, va a los carnavales. Usted mismo se engaña. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha sido revelada a usted. Entonces vea, ¿por qué la palabra de Dios muchas veces la sentimos tan pesada? Porque no queremos obedecer. Aquí hay personas, hoy martes, que deberían de estar sirviendo y no están sirviendo, hermano. ¿Y por qué no lo hacen? O no tienen amor o no tienen obediencia. Pero cada uno de nosotros, de los que estamos acá, le debemos tanto al Señor por las grandes cosas que ha hecho en nuestra vida. Y yo le felicito porque muchos dijeron, toda la noche va a llover, y ya no llovió. Yo sé que más de alguno alistó su carpeta, su plástico, su paraguas y se dejó venir. ¿Pero por qué? Porque quiere obedecer, quiere hacer las cosas. Y nosotros tenemos que entender que mientras nosotros somos culpables, hay alguien que nos acusa, pero también hay alguien que nos defiende. Y no está defendiendo el pecado, está defendiendo otra cosa. Vaya conmigo por favor, hoy sí vamos. Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Veamos entonces qué nos dice. Si alguno hubiere pecado, pero ¿qué es lo que sucede? Alguien nos acusa. Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Por favor, búsquelo conmigo. Apocalipsis 12, 10. Vea qué es lo que sucede cuando usted desobedece y yo desobedezco también. Mire lo que dice 12:10. ¿Lo leemos? Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba. ¿Cuánto dice? Día y noche delante de nuestro Dios. Vea lo que está diciendo. El que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando usted desobedece, Satanás tiene de dónde agarrarnos y llegar delante de Dios. Imagínate que llegue y esa es tu hija. Si este es el 4.º hombre que lleva en este año, y esa es tu hija. Imagínate lo que llega a decir Satanás y al hombre, ¿verdad? Y ese es tu hijo. Y verás cómo sirve lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero tiene 5 mujeres y esos son tus servidores. No, eso es lo que hace Satanás cada vez que usted y yo desobedecemos a la palabra del Señor. Por eso cuando usted y yo obedecemos, ¿qué va a decir Satanás? No tiene que decir nada. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos empezando a obedecer. Y por eso el apóstol decía: estas cosas les escribo. Mire, ustedes entienden la palabra de Dios para que no pequéis. Aquí se le dice que se quede sola. Lo primero que hace es buscarse a alguien usted. Lo primerito. Guárdese para el Señor, cuídese para el Señor. ¡Pum! Aparece un peludo, panzón, chiquito, gordo, colocho. Ahí aparece. Y como estamos viendo los miércoles, como que lo prohibido nos da más gustito de hacerlo. Entonces cuando Satanás llega y nos acusa delante de Dios, ¿es verdad o no es verdad? Si es verdad, pues entonces cuando nos acusa aparece el abogado. Y mire lo que dice ahí: día y noche constante nos acusa, pero nuestro Señor es nuestro abogado, Paracleto, el que está a la par. Él nos está defendiendo y decir: si es cierto, él pecó, pero porque estaba débil.
Él se metió con esa mujer porque pobrecito ya llevaba varios años de estar solo. No, no está diciendo eso. Él no está defendiendo el pecado. El abogado, nuestro Señor, lo que está haciendo es diciéndole a Satanás: sí, él es pecador, mujeriego, es una mujer que no se está quieta, es alguien que consume droga, que todavía no ha dejado el cigarro. Sí, es cierto, él es. Pero ¿sabes qué, Satanás? Yo di mi vida por él. ¿Qué le puede decir Satanás? O sea, él está haciendo, el abogado no está defendiendo como el abogado que nosotros podemos ver en lo secular. Llega la persona a defenderlo, ha matado, las pruebas ahí están, sabe que es cierto, pero el abogado empieza a mentir. Mi cliente no es culpable. Y dice el fiscal: sí es culpable. ¿Por qué? Porque llevaba la cabeza. Ah, no, esa se la encontró en el camino. ¿Y cómo pues? Mire, y él tenía sangre en la camisa. Para el caso que se dio del accidente que nos tocó vivir, el fiscal, por unas palabritas, por un color de una camisa, la muchacha que entró con la granada que la dejó explotar, donde ahí estaba yo, el vigilante dijo que algo blanca, y la muchacha no sabía lavar quizá y la tenía algo curtidita, y dijo era blanca. Y de ahí se agarró el abogado y dijo: no, mi clienta tenía una beige. Y los absolvieron a todos. Los absolvieron. No. El abogado sabía que son culpables. Es un abogado cojute y se llama, no les digo. y tiene la oficina ya, que cuando me vio dijo: este es de cojute, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y cuando algo nervioso, yo, ojalá lo saqué, le iba a decir yo. O sea, el abogado llegó a mentir. Mire, si el Señor llegara a decir a nosotros: sí, es que él es débil cuando ve mujeres. Si hasta los maniquíes les queda viendo así, hola, les dice, es que él es compulsivo en robarse las cosas. El abogado, nuestro Señor, no hace eso. Él sabe que somos culpables, pero lo que está haciendo es diciéndole a Satanás: la paga por ese pecado, por ser pecador, es muerte. Pero esta persona ha sido justificada por la muerte de Jesús. ¿Y quién más defendiéndonos? Aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Así es que si usted y a mí me gusta vivir una vida donde la santidad no se menciona, imagínese lo que estamos haciendo. El Señor tiene que aparecer ante Satanás todos los días y decirle: sí, es cierto, pero yo di mi vida por él. ¿Y qué va a decir Satanás si es cierto? Pues él ha pagado por nosotros. Después de que él hace eso por nosotros, lo que tiene que haber en nosotros es amor hacia Dios. Pero hay quienes tienen más amor a una mujer, a un hombre, a un balón de fútbol, a un vicio, a cualquier cosa menos a Dios. Y entonces, ¿qué dice? Ese abogado me va a defender a mí, pero no justificando el pecado que yo estoy haciendo, sino diciéndole a Satanás que él ha pagado con su muerte, su resurrección, con su sangre, me ha limpiado. ¿Por qué? Porque lo leímos. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Entonces Satanás se rasca y dice: ¿cómo hago? Voy a agarrar otro. Dice: cabal, se va. A todos nos ha hecho lo mismo. Entonces, ¿qué debe de haber en nosotros? Diga conmigo: obediencia. Hasta ya soñó usted que está sirviendo. Y usted estaba soñando vos que estaba sirviendo. Ya no lo piense. Se necesitan muchos servidores ahora en día. ¿Por qué? Porque los que antes sirvieron han cambiado su amor por el mundo y ya no por el Señor. Entonces, cuando usted entiende lo siguiente, vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice al final: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo.
el artículo él no aparece, sino que es justo. Y él, versículo 2, él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? En Cristo está la respuesta. La palabra propiciación, si la podemos traducir, es el sacrificio perfecto, lo que Dios demandaba para poder solucionar el problema del pecado. O sea que Cristo es la satisfacción de Dios, la justicia encarnada que vino a salvarnos. O sea, lo que hizo Cristo cumple exactamente lo que Dios demandaba para poder darle el perdón y la salvación a los viles pecadores que somos nosotros. Por eso cuando alguien peca, aparece Cristo. Y Él nos da el perdón que nos dio cuando le recibimos. Entonces, Dios no puede exigir nada más, porque en Cristo está el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Su sangre no es como la sangre de machos cabrillos que se derramaba cada día, cada año, sino que su sangre es preciosa. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo está la satisfacción de Dios de saber que Él es la justicia, que no hay nada más que pedir, porque lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente. No caben las buenas obras. Y Cristo, estando en la cruz, nos da una muestra del amor, porque por amor dijo lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vea el versículo 2 y dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El apóstol Juan recuerda acá el versículo, allá el capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. La respuesta, la solución, no existe más. Aquí no cabe María, aquí no cabe ningún santo, no cabe ninguna secta, religión. Solo Jesucristo salva. Nada más. Porque Él es la satisfacción. Es lo que Dios demandaba. Alguien que no había pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso nosotros debemos de permanecer en una vida que nos lleve, que nos induzca, que nos corrija, que nos guíe hacia la santidad, hermanos. Si ese es el amor hacia Dios, que usted se aparte de lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque dice el versículo 15, 2.15, vea lo que dice. 2.15, que más adelante se va a tocar. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí viene el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que obedece la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todo es pasajero. Ya cuando el hombre conquista a la mujer, ¿y qué va a hacer? Pues conquistar a otra y a otra y a otra. Después de la primera cerveza viene la segunda, la tercera. Ya cuando ya el estómago ya no está apto, se duerme. ¿Y cómo se despierta? Todo es pasajero, pues. Si cuando entran, salen y a tomar, no lo hacen todos los días. ¿Por qué? Porque eso es pasajero. Pero lo que Dios me da es eterno, porque no se compara nada con saber que por lo menos este día usted está en paz con Dios. Pero imagínese estar ahí y saber que viene de un motel usted, y siente aquello que le salta y que, ¿qué será? Señor, libérame. Y le están cayendo los mensajes: ya te paso a recoger de torre de oración. Hay que fijarse bien quién viene a traer, ¿verdad? No vaya a ser. Pero vean lo que está diciendo. El versículo 3, aquí concluimos,
nos habla sobre la realidad que nosotros debemos de tener. Vea lo que dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿A qué mandamiento se refiere? Cuando cambiamos y desobedecemos y olvidamos que a Dios hay que amarlo con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo tu ser, con todos tus pensamientos. Y cuando usted cambia todo ese amor, empieza a amar aquello que ha sustituido a Dios, que lo esclaviza con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todas sus mentes. O sea, usted no puede decir que ama a Dios si no permanece en Él. Y si usted permanece en Él, tiene que obedecer a sus mandamientos. Si usted ama a Dios por sobre todas las cosas, nadie se va a interponer. Y si alguien se interpone y usted pecó, sabe que tenemos abogado para con el Padre. Entonces acá dice, si alguno dice que le conoce, tiene que guardar sus mandamientos. Pero dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Entonces el resumen de estos versículos nos habla es que usted y yo debemos de estar sinceros. Usted no puede decir que ama a Dios y ni siquiera le sirve, pues. Si hay personas, yo los admiro mucho, que años de servirle al Señor. ¿Por qué lo hacen? Por amor y con la misma pasión, hermano. Por amor al Señor usted puede dejar las cosas que le hacen estorbo para poder obedecer. Cuando alguien dice que es cristiano, que guarda sus mandamientos, debe de llevar una vida consecuente. Todo el argumento que podamos tener para justificar mi estilo de vida no es válido delante de Dios. Por eso cuando usted y yo arreglamos las cosas que están mal delante de Dios, lo primero que viene a nuestro interior es paz. Ya no siente una carga. Cuando usted sabe que tiene que arreglar algo, usted se está apartando de la maldad y se está santificando. Usted se está apartando. ¿Por qué? Porque está empezando a obedecer y obedece por amor. Y cuando se da cuenta que usted tiene ese amor, usted empieza a obedecer más, a amar a Dios cada día más con todo su ser, con todo su corazón. Por eso no le va a importar la distancia, el clima. Usted ama a Dios y busca de Dios todos los días. ¿Y qué es lo primero que vamos a buscar? Su palabra. Porque su palabra me dirá cuál es su voluntad. Y al entender su voluntad, yo permanezco en Él. Por eso dice también el Evangelio de Juan: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque yo estoy agradando a Dios. Yo le estoy pidiendo a Él un vehículo, pero no para subir a una mujer que no sea la esposa, que no sean los hijos. Yo le estoy pidiendo a Él un aumento de salario, pero ¿para qué? Para empezar a ofrendar, a diezmar, a solventar las cosas. Yo le estoy pidiendo a Él muchas cosas. ¿Por qué? Porque sé que estoy tratando de agradarle cada día. Pero sabe que Dios es tan grande y misericordioso que no merecemos nada y nos da los milagros. Y cuando nos da los milagros, nosotros rompemos en llanto y sabemos: Señor, voy a empezar a acercarme más a ti, voy a empezar a obedecerte. De repente usted ordena su vida, y cuando va ordenando su vida, Dios le va dando más bendición. Y ya cuando se predica de X tema, usted ya no agarra los ojos y quisiera salir, que ya no hablen de eso. Si la solución está en obedecer la palabra de Dios. Le leo el último versículo.
El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Cristo caminó por ahí. Yo debo de tratar cada día de seguir sus pisadas. Ay, pero es el perdón, me regreso. No, debo de seguir los pasos de Cristo. Porque cuando yo entienda eso, a pesar de fallarle, porque nadie está exento, cuando le fallamos sabemos que aunque Satanás llegue a decir de todo, está Cristo intercediendo por nosotros, no justificando el pecado, sino dándonos a nosotros el conocimiento que es su muerte, me da a mí la justificación. Siendo culpable, me presenta justo. Hijitos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Regale un aplauso al Señor. Vamos a orar en esta hora.